Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos una vez mu, S por AQU. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en un nuevo vídeo lleno de chismes, teorías y análisis del mundo del espectáculo. Hoy, como ya habrú N adivinado por el título, vamos a hablar de una de las parejas mu, S queridas y comentadas de la televisión superíndice 3N turca, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Y vamos a desentrar más menos a ese intrigante rumor que ha estado circulando por internet, Kerem y Hande sellan su amor para siempre. ¿QU Copyright hicieron exactamente? ¿De QU Copyright se trata todo este revuelo? Bueno, prepúrense porque hoy vamos a investigar a fondo este misterio, a analizar cada pista y a formar nuestra propia opinión superíndice 3N al respecto. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontraru en todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas, desde noticias de última hora hasta teorías conspirativas y análisis detallados de sus proyectos. Que ya lo saben, suscríbanse y formen parte de esta gran familia. Ahora sin mu s preúmbulos, sumergámonos de lleno en el tema del dúo. Kerem y Hande y Kerem. QU Copyright pareja. Desde que protagonizaron juntos Senu con diéresis al cap, su química en pantalla fue innegable. La gente se enamoró superíndice 3 de su relación superíndice 3N, tanto dentro como fuera de la ficción superíndice 3N. Y es que, vamos a ser sinceros, QU Copyright N no suspiru superíndice 3 con cada mirada, cada sonrisa y cada abrazo de Eda y Serkan. La noticia de su romance fuera de la pantalla fue recibida con una explosión superíndice 3N de alegría por parte de los fans. Todos querían saber mu S sobre su relación superíndice 3N, sobre CEU superíndice 3 mo se comportaban fuera del set y sobre sus planes para el futuro. Y ellos, conscientes del interu copyright S que despertaban, compartieron algunos momentos de su vida juntos en redes sociales, alimentando a mu S la pasión superíndice 3N de sus seguidores. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. A principios de 2022, saltó superíndice 3 la noticia de su ruptura. Un balde de agua fría para todos los que creían en su amor. Las razones de la separación superíndice 3N nunca quedaron del todo claras, pero se rumoreaba que las agendas apretadas de ambos y las presiones de la fama habían terminado por desgastar la relación superíndice 3N. Se hablaba de desacuerdos sobre la dirección superíndice 3N de sus carreras, de la dificultad de compaginar el trabajo con el tiempo personal, y hasta de la influencia de sus respectivos círculos sociales. El drama, amigas, el drama. Y aquí es donde entra en juego la frase, Kerem y Hande sellan su amor para siempre. ¿QU Copyright significa esto realmente? Bueno, la palabra sellar puede tener diferentes interpretaciones. Podrá significar que han cerrado definitivamente la puerta a una reconciliación superíndice 3N, que han decidido dejar a su pasado juntos y seguir adelante por caminos separados. En este sentido, sellar implicará un punto final, una decisión superíndice 3N irrevocable de no volver a será como firmar un contrato donde se estipula que el amor romántico entre ellos ha llegado a su fin. Un sello de cera que certifica el divorcio amoroso. Pero también copyright N podrá significar algo mu S profundo. Podrá significar que han decidido preservar los buenos recuerdos que compartieron, que han optado por mantener una relación superíndice 3N cordial y respetuosa, y que aunque ya no sean pareja, siempre habrá un lazo que los una. En este caso, sellar será como encapsular el amor en un frasco de cristal, protegió copyright dolo del tiempo y la adversidad. Será como crear un museo personal dedicado a los momentos felices que vivieron juntos, donde la entrada es gratuita y la nostalgia es el principal atractivo. Analicemos las pistas que tenemos. Después copyright S de la ruptura, tanto Kerem como Hande se mantuvieron relativamente callados al respecto. No hubo declaraciones explosivas ni acusaciones públicas. Simplemente dejaron de seguirse en redes sociales y evitaron ser vistos juntos. Este silencio fue interpretado de muchas maneras. Algunos pensaron que era una estrategia para proteger su imagen pública, otros creyeron que era una señal más menos al de que la ruptura había sido especialmente dolorosa y que necesitaban tiempo para sanar. El silencio otorga, o tal vez solo esconde el caos. Sin embargo, con el tiempo, las cosas parecen haber cambiado.
Se les ha visto interactuar en eventos públicos, aunque de forma discreta. Incluso algunos fans aseguran haberlos visto hablando amigablemente en algún restaurante o cafetería. Estas interacciones, aunque breves y esporádicas, han sido suficientes para encender la llama de la esperanza en los corazones de sus seguidores. SAQ Copyright Rimos. Una sonrisa fugaz puede valer que 1000 palabras. ¿Esto significa que han vuelto a ser pareja? Es poco probable. Ambos parecen estar enfocados en sus carreras profesionales y, al menos por ahora, no hay indicios de que tu copyright n buscando una reconciliación superíndice 3 n romántica. Ande ha estado inmersa en nuevos proyectos, demostrando su talento actoral en diferentes registros. Kerem, por su parte, ha explorado otras facetas artísticas y se ha consolidado como una de las figuras influyentes del espectáculo turco. Cada uno a lo suyo, pero sin perderse de vista. Pero su parece que han logrado mantener una relación superíndice 3n de amistad y respeto. Y esto, en el mundo del espectáculo, es algo digno de destacar. Muchas parejas después copyright de una ruptura, terminan enfrentadas y envueltas en escándalos. Pero Kerem y Ande, al parecer, han optado por un camino diferente, el de la madurez y la civilidad. Han demostrado que es posible superar una relación superíndice 3n amorosa y conservar una relación superíndice 3n de amistad, aunque sea a distancia y con ciertas reservas. Un aplauso para la madurez emocional. Entonces, ¿qué copyright hicieron exactamente para sellar su amor para siempre? Creo que la respuesta es sencilla. Decidieron poner fin a su relación superíndice 3n romántica de forma pacífica y respetuosa, y optaron por mantener una relación superíndice 3n de amistad y apoyo mutuo. No hubo gritos ni portazos ni trapos sucios al sol. Simplemente una conversación superíndice 3n honesta y sincera donde ambos reconocieron que sus caminos debían separarse, al menos en el plano amoroso. La diplomacia en el amor también copyright n existe. En lugar de aferrarse al pasado y a los resentimientos, eligieron recordar los buenos momentos que compartieron y seguir adelante con sus vidas. Y esto, en mi opinión superíndice 3n, es una muestra de madurez y de inteligencia emocional. Han preferido conservar una imagen positiva de su relación superíndice 3n, en lugar de destruirla con rencores y reproches. La elegancia también copyright n se manifiesta en las rupturas. Por supuesto, es posible que en el futuro las cosas cambien. Q copyright n sabe quizá algún día el destino los vuelva a unir. Pero por ahora parece que ambos están contentos con la forma en que han gestionado su ruptura y con la relación superíndice 3n que mantienen actualmente. El futuro es incierto y el amor es impredecible, pero lo que es seguro es que Kerem y Ande han demostrado ser capaces de tomar decisiones conscientes y responsables en lo que respecta a su relación superíndice 3n. El tiempo dirá la última palabra. En definitiva, creo que la frase Kerem y Ande sellan su amor para siempre no debe interpretarse como una promesa de reconciliación superíndice 3n romántica, sino como un compromiso de mantener una relación superíndice 3n cordial y respetuosa, a pesar de haber tomado caminos separados. Es una forma de decir que aunque ya no sean amantes, siempre serán amigos y se apoyarán mutuamente en sus proyectos profesionales y personales. Un pacto de amistad sellado con el tiempo. Y esto en sí mismo es un logro. Porque al final, el amor no siempre tiene que ser romántico. También copyright n puede ser amistad, respeto y admiración superíndice 3n. Y creo que eso es lo que Kerem y Ande han logrado construir. Han transformado su amor romántico en una forma de afecto madura y duradera, basada en el respeto y la comprensión superíndice 3n mutua. Una evolución superíndice 3n del amor digna de admirar. Pero acu no acaba la cosa, mis chismosos. Porque además de todo esto, hay otra teoría que ronda por internet. Algunos fans aseguran que Kerem y Ande han sellado su amor de una manera simbu superíndice 3 a trabu copyright de un proyecto Venu copyright fico conjunto. Se rumorea que ambos han donado una importante suma de dinero a una organización superíndice 3n que ayuda a New más menos o su copyright fanos en Turquía, y que lo han hecho en memoria de su amor. Un gesto altruista que podría ser la clave para entender el misterio. Si esto fuera cierto, sería una forma hermosa de sellar su amor para siempre. En lugar de centrarse en el dolor de la ruptura, habrán decidido transformar su experiencia en algo positivo, ayudando a quienes se lo necesitan.
Un acto de amor que trasciende la relación superíndice 3n romántica. Por supuesto, esta teoría no ha sido confirmada por ninguno de los dos. Pero en el mundo del espectáculo nunca se sabe. A veces las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y si Kerem y Ande realmente han llevado a cabo este proyecto Venu Copyright Fico, será una prueba irrefutable de que su amor, aunque transformado, sigue vivo y presente en sus corazones. El amor en acción superíndice 3n. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la relación superíndice 3n entre Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel. Como hemos visto, la frase Kerem y Ande sellan su amor para siempre probablemente se refiere a una forma madura y respetuosa de terminar su romance y mantener una amistad. No necesariamente implica una reconciliación superíndice 3n romántica, sino es bien una elección superíndice 3n consciente de preservar los buenos recuerdos y seguir adelante en buenos tu copyright términos. Y que copyright n sabe tal vez también copyright n implique un proyecto Venu Copyright Fico conjunto. El misterio continúa. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que hayan disfrutado de este chismecito y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan ustedes de la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande? ¿Creen que alguna dúa volveru n a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan siendo amigos? ¿Y qué copyright opinan de la teoría del proyecto Venu Copyright Fico? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a esta comunidad, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Gracias de nuevo por estar aquí. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el prosuperindice 3 vídeo. Hasta la prosuperindice 3. Y recuerden, el amor es un misterio que nunca deja de sorprendernos. Ciao, ciao.